Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que vosotras, hace un tiempo cuando os preguntamos en Instagram ¿de qué os gustaría que habláramos en el podcast? Fue uno de los temas que nos dijisteis, que es ¿qué hacer cuando te importa mucho lo que piensan de ti? Y va a ser un podcast muy interesante porque yo creo que es algo que nos pasa a muchas de nosotras. Y antes de presentaros a la compañera que hoy me acompaña, me gustaría pues daros la bienvenida a todas las personas nuevas que os habéis sumado a lo largo de estos días, de estas semanas, y daros las gracias también por estar aquí. Bienvenidas a este podcast. Ya sabéis que nos vamos a escuchar todos los domingos a las 11 de la mañana, pero que no solo tenemos un podcast, que realmente hacemos muchas cosas. Si has llegado a través de cualquier plataforma de podcast y piensas, pero bueno, ¿quiénes son estas muchachas que hacen este podcast sobre salud mental? Pues bueno, nosotras somos Estupendas, y Somos Estupendas es una plataforma de salud mental y bienestar en el que, aparte de este podcast, pues hacemos muchos movimientos de concienciación social, tenemos una cuenta de Instagram, tenemos muchísimos recursos gratuitos si entras en nuestra web, y también tenemos pues cursos, talleres, hacemos terapia tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid, y un retiro maravilloso que justamente quería hablaros de eso porque el año pasado lanzamos el retiro por primera vez. Y fue absolutamente increíble. Conocéis muchas de vosotras a Isa, que es una de las compañeras que acompaña el retiro, y también a Paula, que también está en el retiro, y a Alba. Todas ellas han grabado podcast conmigo y estarán en el retiro BAM, que este año vamos a hacer 2 ediciones en Lleida y en Madrid en agosto y en septiembre. Y justo hoy es 14 de abril, no sé cuándo nos estás escuchando, pero si nos escuchas el día que ha salido el podcast, el martes que viene, o sea, el día 16 de abril a las 7 de la tarde, vamos a hacer una presentación online del retiro. Y además vamos a daros un regalito. Entonces, si tú estás pensando en hacer un retiro, te invito a que vengas durante una horita con Isa y con Adri, a que puedas conocer el retiro, todo lo que vamos a hacer, de qué forma te va a ayudar este retiro, y por supuesto pues apuntarte si estás deseando hacerlo, o te inquieta o te motiva las ganas de hacer un retiro. Y bueno, ahora sí, volviendo un poquito al tema. Bueno, perdón, esto es muy importante. ¿Cómo te registras para venir a la presentación? Busca el enlace donde sea que nos estás escuchando o viendo. Yo soy un desastre para comunicar estas cosas, pero tú, donde sea que nos estés viendo o escuchando, buscas un enlace y ahí seguro que te puedes registrar, y nos vemos el día 16 a las 7 de la tarde. Y ahora sí, volviendo un poquito al tema, ¿no? Sobre esto, ¿no? De que nos importe mucho lo que piensen de nosotras, os voy a presentar a Eva. Ella forma parte del equipo de psicólogas de Barcelona y es la primera vez que grabamos juntas. Eva, buenos días. Buenos días, Yaiza. ¿Cómo estás? Pues el clásico, ¿no? Un poco nerviosa por estar aquí por primera vez, pero muy bien, muy contenta, con un tema que me gusta mucho y que además veo mucho en los pacientes, así que, bueno, espero que a la gente que lo escuche le pueda ayudar, ¿no? Le mueva algo, como tú dices, y se lleven algo bonito, y eso me hace estar contenta. Qué bien. Yo cuando te has sentado aquí y has dicho que este tema te motiva mucho, digo, qué bien, porque de verdad que Total. O sea, a pesar de que podáis hablar de tantas cosas, que sea un tema que te vibre especialmente, es como que motiva más, ¿verdad? Totalmente, porque además, para mí, ¿no? Tiene un significado a la hora de hacerlo, a la hora de cómo lo enfoco también en la terapia, ¿no? El preguntarte, cuando tengo a alguien delante, ¿cómo trabajo con esto? Me ha ayudado mucho a hacerlo, ¿no? Y además me ha ayudado también a estar quizá más pendiente en algunas sesiones con los pacientes, ¿no? Del contenido que yo he trabajado y he recogido aquí. O sea, que estoy muy contenta porque a mí también me ha ayudado mucho a recolocarme en un tema, ¿no? Y esto siempre se agradece, así que muy contenta. Qué bonito. Pues me alegra mucho. Vamos a empezar desde el principio. Uh-huh. Para mí el principio siempre son los orígenes. Sí. Que a veces generan malestar, a veces no gusta escucharlos, a veces no nos vienen bien. Totalmente. Pero yo creo que le da estructura, ¿verdad? Al poder entender que... Bueno, y aquí encima, que es el podcast de la infancia, como digo yo, tú vienes a escucharlo como adulta, pero vamos otra vez a la niña, ¿no? O aquello que te pasó en el pasado o aquello que pasó en el pasado. Y entender de dónde viene esto que hoy nos está pasando es aliviador en sí mismo, ¿no? Entonces, totalmente. ¿Cuál es el origen de que nos importe tanto lo que piensen de nosotras? Claro, aquí yo te diría que se articulan dos grandes, como en dos grandes temas. Por un lado es nuestra historia. Esto al final es lo que tú dices muy bien, ¿no? Inevitablemente, y a veces hay pacientes que se sitúan en terapia y dicen, José, yo estoy viniendo con algo que me preocupa ahora,
¿Por qué me estoy, ¿no? en terapia, por qué me están llevando hacia atrás? Bueno, porque todo lo hemos aprendido. Esa es una pregunta clave. ¿Dónde has aprendido en tu historia? ¿Quién te ha enseñado o de qué manera te han enseñado, ¿no? Todo esto, todo este malestar que tú tienes ahora y estas preguntas y esta tortura que a veces te haces. Y luego la otra parte, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Es el sistema en el que vivimos. La sociedad en la que vivimos es muy complicada. Y esto nos lleva muchas veces a no darnos cuenta de lo encadenados que estamos a ella, ¿no? Y de lo que nos impone la presión social, la presión estética, la presión personal, la presión de ocio, la presión del descanso, ¿no? De tienes que tener una casa bonita, limpia y recogida, y tienes que hacer muchas horas de deporte, tienes que trabajar muchísimo. Y esto es inabarcable. Y esto nos lleva a estar constantemente con la sensación de que estamos haciendo algo mal, ¿no? Y a preocuparnos, ¿no? De lo que los demás están pensando de nosotros. Fíjate que yo una de las cosas que hice, conociendo un poco ya el podcast, fue mirar las definiciones de algunas palabras. Y hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y era la definición de la palabra opinión, ¿no? Y la tengo aquí recogida y es el dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. Esto nos sitúa a nosotros como sujetos cuestionables. Y esto yo creo que es algo que a veces no nos damos cuenta, que es súper complicado, es agotador y nos hace mucho daño, ¿no? Y también es cierto que creo que es importante normalizarlo. Somos humanos, vivimos en sociedad y a todos nos preocupa. Yo cuando preparaba este podcast, a mí me ha preocupado lo que el oyente piense, mis pacientes, si lo escuchan, ¿no? Puedan pensar del contenido. Y creo que es importante que todos tengamos esto presente, que nos pasa a todos y que a las otras personas también les preocupa lo que yo piense de ellos, ¿no? Que a veces vamos por el mundo pensando que somos los únicos heridos y no es así, para nada. Total. Eso es muy reconfortable, ¿no? Yo creo que es Sí. una de las cosas más potentes, el darte cuenta de que lo que te pasa a ti nos pasa a muchas. Claro. Pero a veces pensamos que somos como parcelitas aisladas y nos creemos tan especiales que pensamos incluso que las heridas Totalmente. son nuestras y de nadie más. Exacto. Y yo creo que nos alivia mucho, como tú dices, ¿no? Cuando veo que, vale, esto es algo que pasa a otras personas, esto nos alivia un montón. Además, algo que también trabajando en el podcast pensé es que hay algo que desde muy pequeños, por ejemplo, ya nos lleva a ser cuestionados, que son los exámenes. Desde muy pequeños. Es que desde, yo por lo menos, ¿no? En primero de primaria, con 6 añitos, ya estaba haciendo exámenes donde, aunque fuera cualitativamente, molt bé, ¿no? Bueno, muy bien, Sí. suficiente, ya te están poniendo un valor. Y tú ya te estás exponiendo a ser evaluada, ¿no? Y esto es algo que desde muy, muy pequeño. O sea, imagínate, ¿no? Cómo todo esto lo vamos ahí, ¿no? En el fondo, como apropiándonos y nos lleva al daño de sentirnos cuestionados. ¿De qué forma nos puede afectar este vivir queriendo gustar a todo el mundo? Nos puede afectar de muchas maneras. Uno de los conflictos que yo creo que más nos encontramos y que más nos pasa es el perder nuestra propia voz. El darnos cuenta de que pasamos mucho tiempo hacia afuera, ¿no? Pensando en lo que la otra persona espera de mí, pensando en lo que ellos quieren que yo haga, lo que a ellos les hace bien. Y esto sitúa que si, imagínate, yo tengo 10 recursos disponibles, ¿no? De atención, de cuidado, de acompañamiento, de priorización, cuando los coloco fuera todo el rato, los 10, me estoy quedando yo sin recursos. Y esto nos desgasta, nos desmotiva, nos apaga, ¿no? Nos entristece. Y a veces, ¿no? La otra cara de la moneda es la ansiedad. Vivo perpetuamente en el easy, ¿no? Y esto me genera mucho miedo, me generan situaciones de malestar, de angustia, que luego nunca suceden, que esto es el gran clásico, ¿no? De la ansiedad. A mí me gustaría plantearte 4 situaciones diferentes, que aparentemente no tienen nada que ver, para que tú busques lo que tú sientes que hay como debajo, ¿no? Un poco de todo eso, cuál es ese miedo. La primera que te planteo es una situación en la que una persona tiene muchísima preocupación por mostrar su orientación sexual, que no es aquella que seguramente el entorno piensa o cree que es o que debería ser, ¿no? Otra situación es la de exponernos en público. Una exposición en público, ¿no? La típica exposición en el cole o en el instituto, donde todos mis compañeros y el profesor me van a estar escuchando lo que yo he preparado. Otra situación es la de comunicarle algo a alguien, positivo o negativo, ¿no? Le puedo comunicar que siento atracción por esa persona y esto me genera mucho miedo, o le puedo comunicar que hay algo que me ha dolido y eso también me da mucho miedo. Y la última que te planteo es hacer un cambio de imagen. Simplemente plantearme, me encantaría cortarme el pelo, ¿no? Y no me atrevo porque
ostras, y si no, la gente piensa que no me queda bien. ¿Qué crees tú que hay debajo de todo eso? ¿Qué crees que es lo que lleva a esas personas a tener ese miedo tan fuerte? Me conecta con el miedo a fallar, con el miedo a que me rechacen. Exacto. Con el miedo a que me dejen de quererme. Exacto. El miedo al abandono, ¿no? Y el miedo al rechazo sobre todo. Al final el rechazo es algo súper dañino. Y cuando somos dañados en esto, necesitamos defendernos, ¿no? Yo siempre digo que para sostenernos en el mundo tenemos que encontrar una defensa, o varias a veces. Y una de ellas justamente es la preocupación, ¿no? Y a mí me gustaría trasladar un poco a esto a las personas que nos escuchen, que muchas veces esta preocupación tan excesiva que yo tengo funciona como una defensa. Me estoy preocupando tanto, porque lo que no quiero es sentir el dolor que me genera que tú me estés rechazando o que tú sientas que te estoy fallando, ¿no? Entonces, desde ahí lo que hago es generar un montón de anticipación, un montón de miedo, un montón de preocupación, un montón de control, ¿no? De voy a intentar que todo sea perfecto para que no haya lugar a que la otra persona sienta que no es adecuado, o que yo no he sido suficiente, o que yo no he estado a la altura. Y esto no es agotador. Es profundamente agotador para nosotros. Además, una cosa que creo que también es importante es entender, ¿no? La parte de por qué esto nos afecta tanto, ¿no? Lo que tú me preguntabas. Dentro de muchas de las teorías, una de las más importantes en psicología es la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? De Maslow, que es súper conocida. Y la tercera, es decir, justo la que queda en el centro de la pirámide, es la aceptación social. Con lo cual, si nos sostenemos en 5 patas, una de ellas es la aceptación social. O sea, imagínate lo importante que es para nosotros. Y algo que, aunque no es algo no como presente en nuestra sociedad, que yo creo que también nos ayuda a entender, es que cuando nosotros éramos prehistóricos y vivíamos en una situación súper complicada, nuestros antepasados, en el momento en el que eran rechazados por el grupo, automáticamente morían. No había opción de sobrevivir. Entonces, dentro de nuestro funcionamiento, esto todavía tiene una parte, ¿no?, en nuestro cerebro grabado a fuego, en la que si no estoy en ese grupo, si no soy aceptada por esas personas, hay algo muy malo en mí, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a sufrir, intentar evitar todo eso a toda costa. Y esto es lo que se refleja, ¿no?, en esa sensación de que me he perdido. Ya no estoy priorizándome a mí o escuchándome a mí, ¿no?, que esto es algo que también vemos muchas veces. El conflicto entre las voces externas, que yo las llamo en sesión, ¿no?, y las voces internas. ¿Qué es lo que yo necesito versus qué es lo que me piden desde fuera? Total. Y esto es, la gran mayor parte del tiempo estamos fuera. Estamos siempre escuchando a los demás y no a nosotros. Esto, Eva, a mí me despierta como mucho debate interno, ¿no? Porque, por un lado, está como toda esta parte de ponerme a mí en el centro, de qué necesito yo, qué quiero yo, ¿no? Y cómo esto convive con la necesidad del grupo. Quiero decir, de que no somos seres individuales, somos seres individuales en sociedad. Claro. Entonces, ¿dónde queda como ese límite entre el yo y el colectivo? O sea, como porque creo que es una percepción mía, ¿no?, de que vivimos en una sociedad muy individualista, donde se premia el tú eres lo primero, tú en el centro, lo que tú piensas, tus necesidades, y es como sí, pero ¿cómo convive esto también con el grupo? Porque somos un grupo y nos necesitamos. Claro. Hemos como repudiado mucho el necesitar a otros. Es que nos necesitamos. Claro. Mira, esto me lleva a pensar en un formador que a mí me gusta mucho, que es Arun. Hablaba de que él, cuando empezó a hacer formaciones, trabajaba desde la independencia, ¿no? Él trabajaba la independencia emocional, y que a lo largo de su trayectoria decía, es que es absurdo. Somos dependientes. Otra cosa es que esto sea un problema patológico, ¿no?, que esto me haga daño y a un nivel muy alto y esto me haga sufrir. Claro, es muy difícil encontrar un límite, y yo creo que la respuesta es el equilibrio. Necesito sentir un equilibrio, ¿no? Y el problema no está en que tú pongas un 80%, por ejemplo, y yo ponga un 20%. El problema está cuando tú siempre pones un 80% y yo siempre pongo un 20%. Necesito que un día esto se dé la vuelta y tú estés colocando un 20% y yo un 80%, o tú un 30% y un 70%, para que yo no sienta que son mis recursos siempre los que están expuestos al otro, a merced del otro. Si no, al final lo que pasa es que yo me desgasto. Tú vas a vivir muy cómoda, muy tranquila, porque yo te voy a cuidar mucho, pero yo no me voy a sentir igual. Y esto es lo que nos pasa igual con el grupo, ¿no? Si yo siento que me desgasto porque el grupo no me devuelve lo que yo estoy generando, esto es agotador. Total. Pero necesitamos justamente el mirar hacia adentro, el poder buscar dentro de nosotros si yo me siento en equilibrio.
Y el equilibrio no es igualdad de 50-50 muchas veces, porque es imposible. Lo que necesito es que haya reciprocidad, que donde yo pongo, tú pongas y que nos vayamos moviendo en eso. Eva, y si alguien está escuchando este podcast, ¿no? Y está diciendo, pues quizá me estoy dando cuenta de que un poco sí me importa, ¿no? Aunque ya hemos dicho de que lo normal como sociedad es que nos importe. O sea, yo creo que también el ejercicio no está en quitarnos esa parte de nosotras que también nos permite sobrevivir, sino cuando esto ya se está convirtiendo en algo disfuncional para nosotras, poderlo revisar, ¿no? ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta de que esto está siendo un impedimento o está siendo disfuncional en nuestra vida? Yo creo que lo más importante es buscar un poco el nivel de gravedad, ¿no? Yo creo que cuando es algo muy grave, que nos está haciendo mucho daño, necesitamos hacer un proceso de terapia. Necesitamos sentarnos con alguien que nos acompañe a mirar nuestra historia y a entender las heridas que hay detrás de eso, ¿no? Porque si yo he sido muy dañada en el rechazo o en la humillación, ¿no? Como comentaba, por ejemplo, Andrea en el otro podcast, aquí necesito hacer un trabajo de esa herida. Porque si no, la herida lo que está haciendo es gobernar ¿no? Lo que yo hago, cómo me comporto y dónde me sitúo muchas veces, siendo dañino para mí. Por otro lado, ¿no? Si esto, por lo que sea, no siento que sea tan grave, pero sí es un problema que a veces me puede hacer daño, algo que yo les diría, y que además soy muy insistente con esto con los pacientes, es que se miren mucho, que pasen tiempo escuchándose a sí mismos, ¿no? Y que se pregunten cómo me estoy sintiendo en este grupo. ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo en equilibrio? ¿Me estoy sintiendo cuidada por el grupo? ¿O me estoy sintiendo desgastada? Y yo hay algo que siempre digo, y es que el cuerpo no engaña. Es como el algodón, ¿no? Que tú lo pasas por una superficie y tú sabes si eso está limpio o no está limpio. Pues es igual, ¿no? El cuerpo te lo va a decir. Y es sorprendente muchas veces, a mí me pasa, ¿eh? Cuando a los pacientes tú les preguntas ¿dónde sientes esto que me estás contando? Y no lo saben identificar. Ayer mismo me pasó en una sesión, ¿no? Es como, es que no sabemos mirar adentro. Y el cuerpo te lo va a decir. Y muchas veces esto nos lleva a colocarnos en situaciones que nos hacen sentir mal. Y nos hemos visto todos en una cena, en una comida, en un evento que dices, no me apetece estar aquí. Y me siento mal. Hay algo dentro de mí que me dice, no quiero estar aquí, pero estoy, ¿no? Y nos colocamos siempre en sitios que a veces no nos hacen sentir como necesitamos. Y esto es terrible para nosotros. Necesito priorizarme a veces y a veces necesito priorizar al grupo porque habrá situaciones donde yo realmente sienta que tengo que estar para el otro, pero no siempre y a expensas de, ¿no? Claro. Sacrificándome yo. Claro. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Mirarnos dentro y entender. Y también me gustaría remarcar que es muy difícil, es muy complicado escucharme y a veces aún más complicado aceptar lo que estoy escuchando dentro de mí. Y aceptar que hay algo que no me gusta, que hay una relación que no es funcional para mí, que hay un grupo con el que no me estoy sintiendo bien y esto implica que necesito un cambio y a veces esto nos da un miedo terrible. Pero claro, tenemos que buscar, ¿no? ¿Qué es más importante? Total. ¿Soy más importante yo o es más importante mantener esto por lo que funciona, pero me está generando este coste, ¿no? Y esto es muy complicado y esto de verdad que a veces nos hace sufrir, priorizarnos, pero a veces es necesario. Antes que hablábamos, por ejemplo, de cuando hemos hecho las preguntas, ¿no? Que conectábamos con ese rechazo, con ese abandono. Y luego que has puesto el ejemplo de la fiesta, me venía, ¿no? El que, claro, tu cuerpito te está diciendo, yo no quiero estar aquí. Primero que hay muchas personas que no saben ni que su cuerpo le está diciendo, nos vamos. Luego, pues, a lo mejor de repente llegas a casa y tienes mucha rabia, ¿no? O estás enfadada, o te duele la barriga, ¿y esto a qué viene, no? Bueno, pues igual porque no tenías ganas de estar ahí. Exacto, ¿no? Igual es que no me he sentido bien ante la situación donde me he expuesto. Total. Y a veces nos pasa que el cuerpo nos avisa, pero como lo estamos ignorando o no sabemos mirar hacia adentro, el cuerpo va subiendo el volumen. Y hay un día en el que vas a salir por la puerta para situarte en una cena donde no quieres estar y te da un ataque de ansiedad. Y dices, pues ahora no puedo ir. Pero es desde el no puedo, ¿no? Es que no puedo, tengo una causa súper grande que lo justifica y entonces no voy. Hasta ese límite nos tenemos que ver a veces para escucharnos y para priorizar lo que yo necesito en contra de lo que los demás quizás esperan. Y al final muchas veces los otros se quedan igual, no pasa nada, nos entendemos. Pero nosotros sufrimos, ¿no? Nos estamos preocupando excesivamente. Claro, porque esto me lleva a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasa si mi cuerpo me dice no queremos ir y de repente escribo y digo, oye, que al final me quedo en casa porque no me apetece ir, ¿no? Claro. Claro, me van a dejar de querer. Exacto. Pero aquí entra la importancia del vínculo seguro. Yo necesito vincularme, no todos los vínculos pueden serlo, pero necesito vínculos seguros donde yo me pueda exponer si hay algo que no me parece bien, no me hace sentir bien y necesito sentirme escuchada de vuelta. Porque si me rodeo de vínculos que no son seguros, es donde yo me voy a sentir
que no puedo, que no tengo espacio para mí. Y a veces es así, ¿no? Hay vínculos donde me siento juzgada y soy juzgada por el otro, ¿no? Entonces aquí no estoy bien. Y aquí es lo que yo decía, ¿no? De antes de... Aquí es donde a veces nos hace mucho daño reconocer nuestra necesidad de salir, por ejemplo, de ese vínculo o distanciarnos, ¿no? Colocar unos límites que me protejan a mí por delante del otro. Y eso es muy difícil. A mí me gustaría hablarte de un caso que he pedido permiso, evidentemente, a la paciente, que a mí me pareció tan bonito que cuando me propusieron el tema dije, sí, es que voy a hablar de ella. Es una paciente que ella venía un poco, ¿no?, a consulta con este motivo directamente, ¿no? Ella me decía, me he perdido, estoy tan para los demás, soy tan lo que los demás quieren, que me he perdido yo, no me veo, no me reconozco. Y ella tenía un conflicto muy grande con esto. Y uno de los ejemplos que ella me ponía era el pelo. Tenía un pelo larguísimo, precioso, ¿eh? Y ella me decía, sí, es muy bonito, pero si por mí fuera, me decía, yo me lo cortaría. Me lo cortaría corto y fuera. Pero mis padres siempre han querido que yo tenga el pelo muy largo, ¿no? Como es la imagen que a ellos les gusta de mí. Y llevaba con este conflicto años y años. Y un día, evidentemente vamos trabajando cosas, ¿no? Y un día llega a sesión con el pelo corto. Y yo la miré de verdad con una admiración tan profunda de decirle, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y ella me decía, pues me fui a cortar las puntas porque no me atrevía a otra cosa. Pero cuando estaba allí sentada, de repente sentí valentía y dije, córtame, lo corto. Y la peluquera, ¿estás segura? Porque es verdad que las peluqueras hacen esto, ¿no? Sí, estoy segura. Y estaba tan guapa, de verdad, tan bonita. Me pareció, y ella me decía, le pregunté, ¿no?, ¿cómo te sentiste ahí? Y me dice, muy valiente. Y me dice, y esto me ayuda un poco a ver que yo me había perdido. Yo sentía que ya no me podía volver a encontrar conmigo misma, pero aquí veo como una pequeña luz de, a lo mejor sí, a lo mejor todavía estoy ahí y puedo seguir arañando un poco las capas que me lleven a verme otra vez. Y me pareció tan bonito. Pues sí. Y ya ver, parece algo como muy pequeño, ¿no?, el cortarse el pelo, pero para ella fue algo tan bonito y le ha ayudado tanto en lo que ha venido después en su proceso, que es brutal. Pues gracias a ti por compartirlo y a la paciente también, ¿no? Por permitirnos poder Totalmente poner su historia sobre la mesa, porque no es el corte de pelo. No. Es lo que significa, ¿verdad? El decir... Claro. Porque además cuando has dicho lo del pelo me ha conectado con cuántas personas estudian lo que sus familias esperan de ellas. Exacto. En los estudios, en los trabajos. Hace poquito, Eva, se incorporó una persona al equipo, que me acuerdo cuando le hacíamos la entrevista que lo decía, ¿no? Que no tanto su profesión, sino su cargo iba en contra de lo que ya le estaban diciendo, en plan, tienes que tener, o sea, ascender, tener un mejor sueldo. Y me acuerdo que nos decía, y yo no quiero eso. No quiero eso, no quiero lo que implica cobrar más y dirigir un área, un equipo, un departamento. Yo quiero vivir en paz. Quiero hacer lo que me gusta, estar tranquila. Claro. Y tenía todo un entorno que le decía, eres gilipollas. Invalidación. ¿Sabes? Y me recuerda un poco esto, que evidentemente con el pelo es súper simbólico. Claro. Pero es que ¿cuántas cosas hacemos? Muchísimas. Y yo invito un poco, ¿no?, a esto, a que nos preguntemos esto. ¿Cuántas cosas hago realmente porque yo la quiero hacer? O al menos por una parte que yo quiero hacer, ¿no? Quizá no la totalidad, pero sí una parte. Porque también nos encontramos mucho esto, personas que están dedicando su jornada laboral, que es de muchísimas horas, a cosas que no les gustan o que no es lo que ha salido de ellos, o que te dicen, sí, he estudiado esto, pero a mí me encantaría dedicarme a esto otro, ¿no? Y dices, qué duro es dedicarte 8 horas cada día a algo que no es lo que tú sientes dentro. Es muy difícil, muy, muy difícil, y esto luego genera unas consecuencias, ¿no? Y llegamos a la vida adulta, que ya tiene muchas cosas, y decimos, no me siento bien. No me estoy sintiendo bien en el día a día. Y nos cuesta mucho encontrar la raíz, ¿no? Y a veces empezamos a hacernos estas preguntas y decimos, ostras, pues quizá aquí hay una respuesta importante que tengo que revisar y recolocar. Y al final me lleva un poco a esto también, ¿no? A valorar las veces que somos valientes de decir, pues sí, pues mira, he priorizado esto que yo necesito, pese a que quizá no es lo que los demás pensaban o no es lo que los demás esperaban de mí, pero qué bien me he quedado yo después de hacerlo. Pues sí. Y qué alivio. O sea que cuando encontremos algo de eso también es importante decirnos qué bien lo hemos hecho. Total. Porque lo hacemos muy poco esto, ¿eh? No, es verdad. Igual que reconocemos
y celebramos lo que otras personas hacen, celebrarnos también a nosotras mismas. Claro, totalmente. Y hay una cosa que también muchas veces, ¿no? Trabajo en terapia y es ¿por qué cambiamos las reglas del juego? Si para mí no es nada importante, no es nada malo que tú llegues 5 minutos tarde si hemos quedado para comer, ¿por qué si mi autobús se está retrasando y voy a llegar 5 minutos tarde, por qué yo me estoy torturando de esta manera? ¿Por qué me estoy tratando así? ¿Qué necesidad? ¿No? Si las reglas para ti son unas, para mí son las mismas. Y esto nos lleva, o a mí me lleva muchas veces en sesión, ¿no? A trabajar con estas voces que decía antes. ¿Dónde he aprendido yo que está mal, que yo llegue tarde? No que tú llegues tarde, que yo lo haga. Porque al final nos lleva a ver que lo que yo hago es lo que estoy haciendo mal y realmente no es importante lo que estoy haciendo. Da igual si es llegar tarde, si es cortarme el pelo, si es elegir el vestido, si es hacer este plan. A lo que me lleva siempre es a estar yo en el centro de la crítica, en el centro de la duda y tratándome muy mal. Y esto es algo que también vemos mucho, ¿no? Nos tratamos muy mal y no es justo. Total. Porque mi forma de entender el mundo es que no pasa nada si alguien llega tarde, ¿no? Es normal, pasa muchas veces. Pero cuando me entiendo a mí, no aplico esa regla. Esto no es mío, esto lo he aprendido. Alguien me ha enseñado que yo soy eso, ¿no? Y aquí es donde sí que entramos a revisar nuestra historia en un proceso de terapia con alguien que nos ayude y que nos enseñe a sostener el malestar. Porque a veces luchamos muy fuerte, ¿no? Para eliminarlo. No quiero sentir esto no puede estar aquí, ¿no? Y eso es válido. En el momento en el que existe una emoción es válida, existe, está ahí. Abrázala, acompáñala, ¿no? Acompáñate bonito. Muchas veces este malestar también viene de que nos decimos que no somos capaces. Uy, esto sí. No puedo. ¿Por qué no puedes? Es que si me pasa esto no voy a poder, me muero, ¿no? Es como, si cambias este diálogo, te vas a sentir de otra manera. Yo no te digo que se arregle el problema, pero te vas a sentir diferente. Igual que cuando tienes a una persona, ¿no? A un ser querido que te dice no puedo y le dices, claro que puedes. Harás todo lo que puedas y hasta donde llegues estará bien. ¿Se sentirá mejor? Pues yo me lo hago a mí misma también, ¿no? Y esto a veces es que no sabemos, nos cuesta horrores, ¿no? Y a veces yo me veo en sesión cogiendo un pensamiento muy concreto y pidiéndole al paciente, dilo de otra manera. Y nos cuesta horrores, ¿no? A veces es como si no fuera justo para nosotros. Yeah. Y esto es muy, muy duro. Qué bonito que hayamos puesto también como esa crítica interna, ¿no? Y ese diálogo que tenemos con nosotras mismas. Sí. Que tanto daño nos hace y que tantas veces ha salido en muchos podcasts, pero Exacto. nunca se habla suficiente No. de este tema. Porque además es lo que decíamos antes de conectarnos, ¿no? O sea, de ponernos a grabar, que como en el caso de esta paciente sí que era una demanda clara de yo vengo por esta razón, pero seguro que tiene más que ver con no ser una demanda clara y que aparezca, Sí. ¿no? A mí me pasaba y yo no fui a terapia pensando que esto era Claro, no. tan problema. Claro. ¿No? Antes también incluso te compartía que a menudo pensamos que el hecho de que nos importe lo que otras personas piensan de nosotras tiene que ver con pues si hago lo que me da la gana, yo decido con todo, pero en realidad no. Estás condicionada constantemente, Claro. ¿no? A lo que otras personas puedan pensar de ti. Y es desde ahí, desde donde estás actuando. Claro. A mí, por ejemplo, Eva, lo que me ayuda también desde como paciente, lo que he vivido, no ha sido tanto como dejar de que me importe lo que otras personas piensan de mí, porque me va a importar siempre. Quiero que me quieran y quiero ser aceptada. Fin. Exacto. Ya lo hemos visto, es una necesidad. Exacto. Pero me veo y me reconozco cuando me doy cuenta desde dónde lo estoy haciendo. O sea, por ejemplo, ejemplo de la fiesta. Yo he dicho, vale, estoy ignorando mi cuerpo. Mi cuerpo me está diciendo que no quiere estar aquí. Yo ahora mismo no estoy preparada para irme. O sea, no estoy preparada. Y aunque no quiero estar aquí, me quedo aquí, pero soy consciente de que me estoy quedando aquí porque no soy capaz de decir que me quiero ir. Exacto. Y eso ya me calma. Es que esto nos sitúa, cambia la perspectiva, ¿no? Cuando yo me reconozco lo que me está pasando, aquí automáticamente ya hay un pequeño margen de maniobra que antes no existía, ¿no? Cuando es como ver el árbol y ver el bosque. Si al final yo me digo, vale, es que ahora no me siento preparada para hacer esto, significa que puedo hacer otra cosa. Pero que ahora no es el momento. Quizá o no tengo la herramienta que necesito para hacerlo. Pero se puede hacer otra cosa. Ya no me siento encadenada a nunca voy a poder hacer esto. Nunca voy a poder decir que no. O nunca voy a poder sacarme esta carrera, me lo invento, ¿no? Cuando nos permitimos esto, ya hay ese margen donde ya nos podemos mover y no hay una única posición y ya podemos hacer algo diferente. Y esto nos calma. Porque al final muchas veces la ansiedad lo que necesita es que dentro de nosotros nos digamos que lo podemos hacer,
que nos podemos acompañar en esto. Y eso nos calma. Pues sí. Eva, gracias por todo lo que has compartido. Me ha parecido un podcast precioso. Estoy segura de que hay muchísimas personas que lo habrán escuchado y se hayan podido sentir reflejadas, porque yo lo digo en todos los temas, también te digo, pero... Es que en todos nos pasa. Es que es un temazo. Realmente es un temazo, porque hay quien es más consciente, hay quien menos, pero si rascas, está en muchas de nosotras. Claro. Al final es que yo creo que es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué relación tengo conmigo misma? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? ¿Me trato igual que a mis amigas o a mi pareja o a mi familia? No. Nadie lo hace, en realidad. Es muy difícil. Total. Pero sí que podemos cuidar un poquito eso, ¿no? Y revisar y decir, a ver, vamos a intentar enfocarnos en esto para hacer otra cosa que me haga sentir un poco mejor, ¿no? Eso es. Pues yo espero, ¿no?, que a todas las personitas, cuando dijimos ¿de qué os gustaría que habláramos en el podcast? Y dijeron este tema, que estén escuchando este podcast, ellas y muchas más, y que les haya llegado como un pequeño rayito de luz. De hecho, Eva, antes lo has mencionado, pero me parece un buen momento también para decirlo, que es fácil también que se despierte el... Bueno, como dos cosas. Primero, que escucha este podcast y entonces ahora tengo que ponerlo todo en práctica y que me salga la primera. Bueno, esto es un podcast. Aquí te contamos el qué. Claro. Pero en terapia vas a tener que descubrir el cómo. Exacto. Que es un proceso vivencial, es un proceso personal, individual, donde se va a tener en cuenta tu contexto, tu historia de vida, tus circunstancias, porque esto es información general que te puede ayudar muchísimo para despertar, pero que al final hay que llevarlo, ¿no?, a un espacio individual. Y que quizá no es tu momento. Ya hemos dicho que quizá ahora te has dado cuenta y piensas, pues yo no estoy en el momento de remover nada de esto, pero quizás sí. Si ese es el caso, pues no estás sola. Y me parece importante también decirte, escríbenos, porque yo también he pasado por ese proceso de darme cuenta, y desde que me he dado cuenta hasta que realmente he pedido ayuda ha pasado años. Porque es como, bueno, sí, pero no es para tanto, pero ¿cómo voy a ir a terapia por esto? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué digo? ¿Y qué no sé qué? Bueno, hay veces que solo tienes que hacer hola, necesito ayuda. Y ya, con eso, ¿verdad?, romper un poquito ese Total, hielo. Ya has avanzado mucho. Y ya, y permitirnos, ¿no?, que desde ahí te podamos acompañar, y que eso ya es súper sanador, el hola, necesito ayuda. Así que si estás en ese momento, hazlo. Nos puedes escribir por email, nos puedes escribir por Instagram, por WhatsApp, por cualquier medio, porque vamos a acompañarte en este proceso tan difícil y tan valiente, ¿no?, de pedir ayuda. Ya sabéis que lo podéis hacer tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid. Y quiero daros las gracias infinitas por escuchar este podcast. Felicitaros también porque no es fácil leer el título, saber que te conecta y darle al play, a pesar de todo lo que vaya a venir. Y nada más. Por último, me gustaría pediros, ¿no?, si nos podéis seguir en Spotify o en YouTube o donde sea que nos estás viendo o escuchando, porque es una forma muy bonita de decirnos, hey, gracias por esto que habéis hecho. Y además así Spotify os ayuda de cuando subimos un nuevo podcast. Y nada más. Estoy muy agradecida de que estéis aquí. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!